Estados Unidos y la Unión Soviética, y hubo vencidos. Entre los vencidos, a pesar de que es un ganador de la guerra, estuvo Gran Bretaña, porque en alguna medida la guerra le significó a Gran Bretaña perder la primacía en el mundo. Se la terminaron cediendo a sus hijos, que son los norteamericanos. Termina la guerra mundial, las ideas de Keynes acerca de que para salir de la crisis el Estado tenía que gastar, se expandieron prácticamente a todo el mundo. Y el Estado en todo el mundo intervino redistribuyendo las ganancias. En esa época empiezan a aparecer algunos tratadistas económicos que trabajan sobre la idea del desarrollo. La idea del desarrollo. Tomando parte de las ideas keynesianas. Y también es el tiempo donde se desarrolla la idea del estado del bienestar. La política de allí hasta los 80, la política mundial estaba dirigida por una bipolaridad. O sea, había dos cabezas en el mundo, dos polos. Estados Unidos, la Unión Soviética, que habían pactado respetarse, los dos tenían armas atómicas, por lo tanto dijeron de no atacarse, pero mantuvieron zonas de fricción, zonas donde se admitía la guerra convencional, y hubo montones de guerras convencionales. Los europeos tomaron la teoría del desarrollo para reconstruirse. En todo el tercer mundo, los países periféricos tomaron la teoría del desarrollo con la idea de liberarse. De hecho, en este periodo, un montón de colonias inglesas, francesas, bélgicas, recobran su independencia. Como en Latinoamérica ya éramos independientes, el planteo es liberarnos económicamente. Y es el tiempo donde se consolida la corporación multilateral. El mundo, después de esa guerra, en alguna medida plantea no más guerras mundiales y crean una instancia que es Naciones Unidas. En el marco de Naciones Unidas hay un acuerdo para tratar de regular la economía del mundo. Ese acuerdo, que se firmó en un pueblito norteamericano, que lo hizo famoso porque es muy chiquito, que se llamó Bretton Woods, significó reconocer al dólar como patrón mundial de cambio. Todo el mundo, todo el comercio se iba a hacer pagándose los saldos en dólares. Se crean instituciones monetarias, es el momento donde nace el famoso Fondo Monetario Internacional, y se crean organismos de intercambio, como es el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas. Ese es un poco los hechos históricos que ocurren. El tema principal en ese tiempo es el nacimiento del estado del bienestar. O sea, ¿qué es el estado del bienestar? Es un estado que trataba de garantizar a los ciudadanos, el nombre lo indica, mayor bienestar, mayor accesibilidad a una serie de bienes. Ese Estado debía garantizar el pleno empleo, debía repartir el ingreso de un modo equitativo, debía arbitrar entre el capital y el trabajo, y en muchas situaciones asumía la condición de productor de bienes y de servicios estratégicos. Es un tiempo donde en el marco del estado del bienestar se piensa plantear que para todo el mundo no hay una sola economía. Tiene que aparecer, cada país o cada región tiene que estudiar su realidad económica desde su propia circunstancia. Entonces empiezan a aparecer doctrinas vinculadas a un determinado territorio.
En nuestro caso, nace el estructuralismo, se dio en América, en Sudamérica y en Europa. El nuestro se lo reconoce como estructuralismo latinoamericano porque estudian la realidad, digamos, estudian la economía desde la realidad latinoamericana. Los principales autores del estructuralismo latinoamericano son argentinos y brasileños. Algún chileno, algún mexicano que acompañan, pero esencialmente argentinos y brasileños. Hay un video sobre toda esta época, dura 25 minutos, me fui en letras cuando lo grabé, por eso se los expliqué yo. Si alguno quiere reconocer más el tiempo histórico del nacimiento del estructuralismo, lo invitaría a que lo vea. Si no, el planteo es, vayamos ahora los invito a que, no sé si primero quieren hacerme alguna pregunta. Parece que no. Vamos a ver entonces el video 6, Edad Dorada 2, Electroculturalismo. O sea, el segundo, 6, Edad Dorada 2, el estructuralismo. El video del estructuralismo. Dura 45 minutos, así que vamos hasta las 9:30. Ok. Bueno, 9:30 nos encontramos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica? No me digan que no hay, No, de mi es parte no. altamente debatible la cosa. No, yo tengo una pregunta sobre lo del estado de bienestar. Dale. En su nacimiento fue de una manera, obviamente. Hoy en día, ¿se sigue aplicando de la misma manera o ya cambió totalmente? No, yo me animaría a decirte que el estado del bienestar se murió. O sea, se murió. Quizás lo que más se parezca a lo que fue el estado del bienestar son la economía de los países nórdicos europeos, o A sea, eso de iba. Finlandia, Suecia, Noruega. Noruega, Dinamarca, con una fuerte presencia estatal y con un Estado garantizando servicios casi universales en todo, en todo. Pero sí, quizás esos todavía podríamos decir que son estado del bienestar. El francés todavía sigue teniendo bastante elementos, o sea, en Francia, a pesar de varios gobiernos de tipo liberal, hay una fuerte reacción de sus sectores trabajadores, con lo cual reacción de por medio, gran parte del estado del bienestar se mantiene, ¿no? Aunque algunas partes hayan sido desmanteladas. Acá en Sudamérica prácticamente el estado del bienestar fue destruido. Está bien, se entiende. El elemento por ahí a marcar en los países que recién hablamos, la presencia, ¿se acuerdan lo que es el PBI? Sí. Si yo estoy hablando de PBI, ¿de qué estoy hablando? Yo creí que esto estaba... Sí, No son los productos y bienes que produce el país. correcto, es la capacidad de producción de un país. O sea, sirve para medir la capacidad de producción, sirve para medir la capacidad de generación de riqueza de un país. Bueno, en esos estados, en esos países, el Estado, la participación del sector público en la economía es casi del 60%. O sea, gran parte
de la actividad lo está llevando adelante el sector público. El hecho paradigmático de esos estados, por eso muchas veces nos comparan, Está sobre bien, todo pero cuando hay... lo lleva Sí, adelante como regulador, como mediador, ¿no? No como como... regulador, mediador y como productor. Ah, está bien. Yo he tenido colegas que han hecho sus posgrados en Suecia. La fábrica de medicamentos de Suecia es pública. La distribución de medicamentos es público. El Estado tiene varias farmacias en los centros urbanos donde abastece de esos elementos, por darte una idea, ¿no? O sea que, cosa que no existe en Francia, pero en Suecia sí. Eh, y el Estado es dueño, participa en el paquete accionario de muchas empresas, ¿no? Por eso muchas veces nos compara los rendimientos del sistema educativo de esos países con el nuestro. Allá los docentes están recontra bien pagados, aquí no. Eh, el Estado te garantiza el acceso a casi todos los útiles escolares, mientras estás escolarizado, y aquí rebuscate como pueda. Entonces, no, o sea, cuando uno va a hacer comparaciones a veces hay que comparar todo. Sí, Esos y son los también la resabios del línea de Estado. tiempo. No, ¿Eh? y también en la línea de tiempo, creo que es una política ininterrumpida esa. Correcto. Es una Eso política también interrumpida hace la que diferencia. es que es casi una política de Estado, porque también han aparecido algunos gobiernos más liberales y han mantenido el funcionamiento de esto. O sea, no lo tiraron abajo por una cuestión ideológica, sino que ven que la cosa viene funcionando bien y lo han sostenido. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera como que está todo entendido. Eh, Estructuralismo latinoamericano. Vamos a hacer un poco de hincapié. Principales autores, decía un argentino, se llamó Raúl Prebisch, es un economista. El principal autor brasileño es Celso Furtado. Joao Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, que devino liberal, escribió gran parte de los libros que hay en este tipo de doctrina. Eh, Paz es otro economista argentino, Zunker es chileno, Chavarría es mexicano, son algunos por darle, elaboraron una economía desde Latinoamérica y muchas veces basándose en experiencias anteriores. El lugar donde se elaboraron estas teorías es lo que se llamó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, una entidad de Naciones Unidas, o sea, Naciones Unidas, después de la Guerra Mundial, creó 3 comisiones para países subdesarrollados. Uno que tenía que ver con Asia, otro con África y el tercero para América Latina. El de América Latina tiene su sede en Santiago de Chile y desde allí es donde se generaron estas teorías. Con una impronta muy fuerte de lo que fueron los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México, de Perón en Argentina y de Getulio Vargas en Brasil. Respecto del mercado, algo que veníamos hablando. Si los mercados son libres, se produce la concentración. Se concentran. Y si se concentran, hay empresas que van a adquirir poder de mercado, capacidad de formar precio. De esos mercados, la distribución va a ser muy desigual, regresiva, más para los que más tienen, menos para los que menos tienen. Pero también demuestra que esa es ineficiente, y también demuestra que es recesiva, o sea, que termina inevitablemente en una crisis. Y que eso es una de las causas del subdesarrollo.
Respecto del sector público, toman lo del nacionalismo del siglo XIX. ¿eh? No hay desarrollo si no es impulsado por el sector público. El desarrollo es consecuencia de políticas, no es algo natural, contrariamente a lo que dicen los liberales. Por lo tanto, el Estado, y lo hacía el Estado del Bienestar, debe dirigir la inversión, o sea, hacer la inversión pública y dirigir, orientar la inversión privada. ¿Hacia dónde? La prioridad es la construcción de infraestructura, el desarrollo tecnológico, la educación y la salud. Respecto del sector externo, o sea, del comercio con el resto del mundo, donde yo les hablé hoy de la teoría de Ricardo, es donde más han trabajado esta escuela. Ellos sostienen que el subdesarrollo es consecuencia de una es consecuencia de ellos lo llamaron la relación centro-periferia. ¿Qué quieren decir cuando hablan de relación centro-periferia? Lo que están diciendo es, hay una dependencia de los países periféricos por parte de los países centrales. Esa dependencia hace que gran parte del ahorro de los países periféricos se vayan a los países centrales. Y esa sea la causa del subdesarrollo de los países periféricos. Su teoría la demostraron a través de un indicador que se llamó el índice de términos de intercambio. ¿Qué mide eso? El precio promedio de los productos exportados sobre el precio promedio de los productos importados. Y demostraron que de 1920 al año 2000, cada vez era necesario exportar más trigo para comprar un tractor. Cada vez era necesario exportar más carne para montar un frigorífico. O sea, hay un deterioro del precio de los productos que desde este lugar del mundo estamos exportando. Eso, de modo muy sintético, lo aclaro. El desarrollo, otro central del estructuralismo, la necesidad de que no hay una única senda, o sea, hay que armar una senda, un camino latinoamericano al desarrollo, que es lo que en alguna medida ellos buscaban, y necesariamente desarrollarse implica industrializarse y solo puede lograrse a través de un impulso estatal. También fueron partidarios de la planificación, o sea, una de las herramientas centrales es usar la planificación, pero no la planificación que habían montado los soviéticos en la Unión Soviética, que era una planificación que reemplazaba al mercado. Acá es una planificación que complementa al mercado, define pautas que pueden ser obligatorias para lo público, pero simplemente marcan la cancha, orientan lo que puede llegar a ser la actividad privada. Por eso vamos a hablar de planes indicativos. Esto es una pregunta que puede caer, la he metido en algunos temas de esto, la diferencia entre la planificación soviética y la planificación latinoamericana. El desarrollo en Europa tuvo casi las mismas características que el desarrollo en Sudamérica. La diferencia fundamental es que Europa buscaba reconstruirse. Son desarrollados, es el centro del mundo. Había sido destruido por una guerra. Mientras que aquí el planteo era romper esa dependencia centro-periferia para poder desarrollarnos. Quiero en el tema del desarrollo europeo que presten atención a una
teoría, que es la de una teoría que hizo un autor sueco que se llama Myrdal, que es la teoría de la causación circular. Esta teoría dice que si en algún momento en un territorio un centro se desarrolla, instala una industria poderosa, ese centro empieza a irradiar fuerzas centrípetas, empieza a atraer. Y los centros, las poblaciones que están alrededor de ese centro donde se radicó una industria, empiezan a padecer fuerzas centrífugas. El lugar que se desarrolló atrae capitales, atrae trabajadores calificados, atrae tecnología de los otros países. O sea, esta es la causa de que haya territorios desarrollados y territorios subdesarrollados. O sea, es una mirada similar a la de la relación centro-periferia. Lo único que centro-periferia está mirado a lo internacional y esto está más mirado a un territorio en particular. Pero en el fondo es lo mismo. Lo norteamericano, ustedes van a ver ahí teorías del desarrollo que no son para aplicación de ellos. Ellos ya venían creciendo en este periodo, no necesitaron aplicar políticas ni de reconstrucción ni de liberación. Y las teorías que elaboran son teorías en cierta medida para vendernos a nosotros. El desarrollo como crecimiento. Bueno, para poder invertir hay que ahorrar. Para poder desarrollarse tenés que tener progreso técnico, pero los países periféricos no tienen capacidad de generar progreso técnico, por eso tienen que atraer capitales que traigan ese desarrollo. Poderse desarrollar implica exportar, a grosso modo. Por último tenemos el desarrollo asiático. Ustedes creo que lo han visto, creo que lo deben seguir viendo. Hay un libro de Ah-Hoon Chan, un autor coreano, donde en el prólogo habla del desarrollo de Mozambique. En realidad es una figuración, él está usando una alegoría, habla de Mozambique hoy, pero en realidad lo que está describiendo es lo que pasó en Corea hace 50 años, cómo se desarrolló Corea. El desarrollo asiático no es más que eso, no hay teoría, es la aplicación de la teoría del desarrollo en el marco de dictaduras. La diferencia fundamental entre el desarrollo asiático y el desarrollo latinoamericano es que la dictadura coreana implicó el desarrollo de Corea, mientras que las dictaduras en Latinoamérica nos volvieron al esquema de, digamos, complementar el desarrollo de los países centrales. Algunas recomendaciones, algunos hincapié en algunos elementos. No sé si quieren preguntar algo. No hay preguntas. Vamos, entonces los invito ahora a que vean el video 7, que dice la edad dorada, la crisis sistémica, o sea, el último periodo de la edad dorada de la economía, y empecemos a ver el primer video sobre la cuarta fase, que es el retorno del liberalismo, la globalización. O sea, veamos el 7 y el 8, otra vez tenemos 45 minutos, así que vamos hasta las 10:30. ¿Estamos? Muy bien. Ok. Bueno. Ok, bárbaro. ¿Cómo anduvieron con los videos? Bien. ¿Alguna pregunta, Bien. alguna duda, alguna consulta, algún planteo? Ahí, profe, se me ocurrió preguntarle algo
Yo entendí que los monetaristas explican la inflación por medio de la emisión, ¿no? Como una consecuencia de la emisión. La pregunta Exactamente. es, Estados Unidos, durante los 15 años que bancó la guerra con Vietnam, emitiendo, digamos, ¿fue un país con altas tasas de inflación también o no? Porque si no lo ¿Sabe? fue, digo, ahí quedaría claro que hay otros componentes, ¿no? Que tienen que ver con la inflación. Es una buena reflexión tuya, sí. En sí, a veces la emisión genera inflación. En los ciclos inflacionarios, lo- Estados Unidos consiguió, después de la Segunda Guerra Mundial, que su moneda sea reconocida como moneda de pago internacional. Entonces, cuando Estados Unidos, la economía norteamericana, amaga tener un proceso inflacionario, ese proceso inflacionario se traslada al mercado internacional, y empiezan a aumentar el precio de todos los bienes en los mercados internacionales. O sea, muchas veces vienen el planteo y te dicen, aumentó el maíz o aumentó la soja, cosas que para la Argentina, eh, Sería algo bueno, bueno, digamos. a veces es real, es un tema de mercado, pero muchas veces el aumento está dado por la inflación norteamericana, que al ser moneda mundial la hace compartir con todo el mundo. Hoy está, todavía sigue siendo, y por amplia mayoría, 80-90% de las transacciones mundiales se hacen en base al dólar. Pero ya hay países que han pactado el intercambio entre ellos, hacerla en otro tipo de moneda, Ah, en como la la Unión cual se Europea, a están. lo mejor, ¿no? Sí, más que todo, bueno, los europeos internamente usan el euro. Claro, eh, el de los chinos, el yuan. claro. O sea, el negocio de China con Irán, eh, de China con Rusia, de China con algunos países africanos, es a través de la moneda china. Nosotros seguimos pagando en dólares y comprando en dólares, pero tenemos en nuestra reserva moneda china. O sea que algo que viene de la época de Cristina Kirchner, ¿no? Ujú. Pero es como vos decís, o sea, en la década del 70 ocurrió el problema inflacionario como consecuencia de la suba del petróleo. Eh, y la verdad es que en ese momento los economistas keynesianos no supieron cómo explicarlo. O sea, lo que después se empezó a hablar de inflación de costos. Pero en ese momento no supieron cómo explicarlo. Y los que surgieron, bueno, no solamente por ellos, sino ellos y un montón de corporaciones vinculadas al Estado norteamericano o a las corporaciones norteamericanas, empezaron a impulsar, o sea, como en su momento los ingleses venían con el librito de Ricardo, acá empezaron a venir con el librito de von Hayek o de Milton Friedman, que es Milton Friedman es la cabeza de los monetaristas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Sí. ahí cuando habla que del nacimiento del capital financiero global, que empiezan las especulaciones y hay mucha cantidad de dólares en el mercado, donde empieza a hablar la parte de, eh, ¿cómo era la palabra? Que se creaba, esta inflación, creo que era. La- Estanflación. Bueno, en esa parte usted dice que el sector productivo se empieza a frenar, como que la producción queda estanca porque al haber inflación, la cadena productiva empieza a detenerse. Ahí En, los precios se mantienen y el consumo se reduce. Sí, los precios no se mantienen, los precios aumentan. Esta inflación es
inflación de precios con estancamiento productivo. Pero el estancamiento se produce o sea, el no aumento de la producción es consecuencia del aumento del precio del petróleo. Y también consecuencia de lo mismo, o sea, como consecuencia del aumento del petróleo se, digamos, incrementa los costos de casi todas las empresas y un aumento de costos siempre trae una retracción de la oferta. Se entró en un periodo de estancamiento económico. Pero como el petróleo seguía aumentando, los precios también iban para arriba. O sea, ese es el fenómeno de la estanflación. Es inflación y estancamiento productivo. En ese periodo se produce por esa, digamos, fundamentalmente incidencia del precio del petróleo y el manejo que hacen las corporaciones en esto, ¿no? Bueno, profe, gracias. Nosotros hemos tenido varios periodos de estanflación, pero por causas diferentes, ¿no? De hecho, el último periodo de Macri, 18, 19, estuvo una situación de estanflación. Y me animaría a decirte que en medio de la pandemia, o sea, el año pasado, también hubo algo de estanflación. Los precios iban para arriba y la producción estaba parada. O sea, la producción sobre todo producto de la pandemia. Pero los precios siguieron aumentando. Sí, sí, eso sí. Pero acá, profe, me parece que se cae otro mito también con el tema porque siempre acá, como que le echan un poco la culpa de la inflación también a las paritarias y demás, ¿no? O porque eso se va a transmitir a consumo y entonces las cosas aumentan. Pero eso también me parece que se cae, ¿no? Con el tema de la pandemia y demás, porque el consumo cayó y las cosas seguían aumentando. Correcto, correcto. Después, o sea, dentro de 2 clases o 3, no me acuerdo, vamos a ver el sector monetario y financiero. Ahí nos vamos a detener un poquito sobre el tema inflacionario. O sea, hay muchas causas que pueden originar un movimiento de precios. Eh, Esto es una opinión muy particular, mía, no soy el único que piensa así. Yo creo que a veces se presenta alguna de esas causas, pero la mayoría de las veces nuestro argentino proceso inflacionario tiene que ver con la concentración en los mercados. Uh-huh. O sea, en la actualidad no hay ninguna razón para que haya inflación. La macroeconomía está razonablemente bien. No ha habido en lo que va de este año emisión monetaria. Por lo tanto, no hay expectativas de devaluación, aunque algún diario cada tanto lo plantee. La única razón que hay inflación es que al tener dominio en el mercado, las empresas quieren seguir aumentando su porcentaje de ganancia. Posiblemente también en esto con algún planteo político de por medio, ¿no? Claro. Y hoy, ¿Alguna? Sí. hoy día, igualmente, nuestro país es uno de los que mayor carga impositiva tiene, tanto de impuestos, en todo sentido. Eh, yo creo que también hay gran cantidad de cobro de impuestos porque hay que generarle un bienestar, entre comillas, a los 55 millones de habitantes que somos, pero quizás bajando, es una opinión personal, ¿no? Bajando los impuestos, tanto grandes empresas a- como hasta los trabajadores, que hoy en día con un sueldo mediocre ya tiene que estar pagando impuestos, generaríamos un valor agregado a lo que son todos los salarios y quizás un bienestar mucho mayor. Y hoy día no sé si gran cantidad de la población está en ese estado de bienestar, más sabiendo que, no sé, una casa o cualquier cosa está todo muy dolarizado y con, y vale muchísimo, tiene que estar toda una vida para estar juntando plata para hacerte una casa. Es una mirada
Yo no la comparto. De todas maneras, o sea, te voy a dar, porque lo vamos a ver en específico. La presión tributaria en la Argentina es del orden del 29-30%. La presión tributaria en Suecia es del orden del 50%. En Francia es del orden del 45%. O sea, que estamos, digamos, si queremos parecernos a los países del primer mundo, habría que aumentar mucho más la carga tributaria que lo que tenemos hoy. Lo que estamos teniendo los argentinos, y esto sí es un problema, un sistema tributario lleno de parches que lo hace ser muy irregular. ¿Por qué? Porque nosotros, los que laburamos, nos enganchan con la retención de impuestos a las ganancias. ¿Por qué nos enganchan? Porque es fácil cobrarnos. Mientras que los ricos evaden el impuesto, se lo llevan a los paraísos fiscales. Yo asumí, pagué como me correspondía mi impuesto a las ganancias, no presenté queja, no. Pero la realidad que lo que yo pago de impuesto a las ganancias frente a lo que pagaba en el año 2015 Don Macri, por citarte un nombre, pero puedo decirte Bulgeroni o cualquiera de las otras, proporcionalmente a mi nivel de ingreso es totalmente injusto. Yo estoy aportando posiblemente un 15, un 20 o un más por ciento de lo que es mi ingreso. Cuando yo empiezo a sumar el IVA que pago, lo que me retienen de ganancia, el ingreso bruto que pago, estoy pagando, o sea, es posible que en mi caso, sector medio, la presión tributaria esté cercano al 50%. ¿Y por qué sale el promedio? Es muy simple, porque los ricos no pagan, los ricos evaden. Entonces, el desafío de la Argentina es montar un sistema tributario, y en esto habría que copiarlo a los europeos, y no tener prurito cuando tenés que ejecutar. O sea, a los españoles no les tembló el pulso cuando lo ejecutaron a Messi, y eso que era el ídolo de la mitad de España, pero evadió impuestos adentro y a pagar. Ojo, tenés que estar políticamente bien puesto, porque te pueden llevar, digamos, son poderosos los que evaden impuestos en la Argentina. Se armó un pataleo terrible con el impuesto a la riqueza, que no fue un impuesto, terminó siendo una contribución. En realidad debió haber sido impuesto. En realidad y tienen que pagarlo, porque si no pagan ellos, terminamos pagando nosotros, los que digamos, nos cobran el impuesto de nuestro sueldo, y no tenemos forma de evitarlo. Esto es un poco el tema, pero lo vamos a volver a ver cuando veamos sector público. Y vamos a ver indicadores para comparar lo que es la presión tributaria en la Argentina con lo que es la presión tributaria en los países que muchas veces nos dicen que tenemos que parecernos. Pero bueno, es mi opinión, yo respeto la tuya y me parece muy bueno que la hayas manifestado. Ateniéndonos Después a... Sí, tengo otra consulta. Después. dale. Yo por lo menos acá hice alguna anotación. En un momento, casi al final, habla de que hay que ajustar los gastos para achicar el déficit, ¿verdad? Sí. ¿De qué otra manera se puede salir del déficit sin ajustar? Bueno, depende de cómo vos estuvieras. O sea, cómo está el país. En general, casi siempre salir significa en alguna medida achicar el gasto. No tenés muchas alternativas. La otra alternativa es aumentar los impuestos. Pero si vos aumentás los impuestos, es posible que tengas un efecto contractivo.
Por lo cual a veces hay que hacer una mezcla de los dos, entre aumentar impuestos a algunos que van a gastar igual, aunque le aumentes el impuesto. Por eso el aumentar los impuestos implica un estudio minucioso de cómo es la base tributaria. No tenés otra alternativa que achicar el gasto. Ahora, ¿cuándo tenés que achicar el gasto? Keynes, que fue el inventor de usar el gasto del gobierno como herramienta para salir de las crisis, dijo que el presupuesto tenía que ser equilibrado no en el año, sino a lo largo del ciclo. ¿Qué implica eso? Que cuando la economía se deprime y entra en crisis, hay que gastar. Pero cuando la economía crece, hay que achicar el gasto y a lo largo del ciclo, posiblemente equilibrar el presupuesto público. Dicho en términos más simples, cuando la economía crece, el Estado debería ahorrar. Cuando la economía está en crisis, el Estado tiene que poner. Esto es un poco el tema de Keynes. El tema que cuando la política europea, latinoamericana, en alguna medida vio los resultados de las políticas anticíclicas de Keynes, hicieron que esta idea del gasto se transformara en herramienta del crecimiento. Vamos a crecer no para salir de la crisis, sino vamos a seguir creciendo, estimulando la demanda, el consumo. Y cuando la economía está creciendo y yo sigo poniéndole guita, es posiblemente que ahí aparezca la inflación. O sea, con la economía creciendo, poniéndole guita. Pero en las fases depresivas, el gasto público no es inflacionario. Es un mito, es una mentira de los poderosos para obligarte a ajustar, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, si no, escucho de vuelta. Sí, profe, sí, era esa la consulta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vos no sé quién habló del tema del capital financiero. Nosotros lo hemos sufrido terriblemente, este tema del capital financiero. Consecuencia de los petrodólares, se ofrecieron créditos, tasas de interés baratísima, la mayoría de los países se endeudaron, las empresas también, por lo barato que estaba. Algunos países utilizaron esos créditos baratos para crecer. La burguesía paulista hasta la década del 70, la Argentina tenía un sector industrial mucho más importante que el brasilero. En la década del 70 casi todo ese crédito permitió para desarrollar la burguesía paulista. ¿Qué hizo la dictadura argentina a diferencia de la dictadura brasileña? Y los empresarios argentinos a diferencia de los brasileños, de los empresarios brasileños. Fue el primer periodo donde embolsaron la guita barata y se mandaron a mudar. Empezaron la fuga de capitales con la dictadura. A nosotros nos dejó una deuda impresionante y cuando Estados Unidos, en el marco del conflicto con la Unión Soviética, decide entrar en la última etapa para que se caiga la Unión Soviética y emprende el tema de la Guerra de las Galaxias, aumenta la tasa de interés para que los capitales vayan a Estados Unidos y a nosotros se nos duplicó los pagos que teníamos que hacer. Entramos de ahí en adelante en una sucesión de cesaciones de pago, que no fueran las primeras. Ya traía como 3 o 4 de la historia, pero del 80 para acá, cada 4 o 5 años, volvemos a entrar en cesación de pago como consecuencia de esa deuda que fue herencia de la fuga de la dictadura. Siguió habiendo fuga en un montón de gobiernos más. La doctrina principal de ese periodo, yo la identifico con que es el nacimiento de la globalización, el neoinstitucionalismo y la competitividad.
un poco el planteo es todos debemos ser competitivos. Todos debemos ser competitivos. Admiten algún tipo de intervención del Estado, pero fundamentalmente el desarrollo se tiene que basar en la competitividad. Y aquí es donde aparece un elemento que está al final de este último video que hemos escuchado. El uso de la competitividad, del concepto de competitividad para capturar la política y tirarlo hacia abajo. Yo normalmente creo que lo deben haber escuchado, o sea, empresa radicar va a generar trabajo, le pide a un intendente que le rebaje alguna tasa. El intendente rebaja, el de al lado rebaja más, y entras en una carrera hacia abajo que la única finalidad es el debilitamiento del Estado y la captura de la política por parte de las corporaciones. Eh, para mí es bastante problemático la mirada de la competitividad. Pero bueno, son temas, con algunos otros profes de ingeniería industrial no hemos compartido demasiado esta mirada que es bastante mía, ¿no? También en ese periodo, o sea, en la década del 80, 90, con los estudios de Michael Porter, que es el paradigma de la competitividad, nace la corriente económica que se llama la mesoeconomía. Comienza el estudio de las cadenas. Y ahí adquiere un desarrollo importante la economía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, nos queda el último video. El último video, el 9, que es el retorno. El 9, el retorno, el siglo XXI. Aquí no voy a hacer referencia, en el video, no voy a hacer referencia a doctrinas económicas. La competitividad es la última que hemos visto. Un poco en este video el planteo es, digamos, el liberalismo que retorna como doctrina económica se transforma en neoliberalismo. Y como cada vez que hubo un paradigma de este tipo se genera una reacción, ver también la reacción al neoliberalismo. Y ahí les voy a plantear toda una serie de ítems para ver cuál es el planteo del neoliberalismo, el liberalismo que retornó como paradigma de la economía, y las respuestas de los diversos economistas de mirada alternativa. Es media hora, así que son -10, vamos hasta 11:20. Charlamos un ratito y nos damos la burra. 11:20 nos volvemos a encontrar. Ok. Dale. Ok. Bueno, listo. El video, el último. Faltan 2 minutos. Falta, bueno, esperamos 2 minutos más, no hay problema.
Bueno, la consabido planteo alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algún desacuerdo, alguna opinión. Escucho. No, profe, es lindo ver un poco el contexto histórico de todo, digamos, pero cuando llegamos a estos últimos videos en donde uno ya se ve adentro de todos estos quilombos, se termina poniendo medio triste, ¿no? Sobre todo porque... Pero bueno, lo que en alguna medida estás viendo de dónde viene la cosa, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso digo, Y cuando uno habla de historia es lindo, digo, pero cuando uno ya se ve dentro de todos esos quilombos, digo, bueno, qué sé yo. Aparte cada vez más complejo todo, ¿no? es complejo, sí. No, no sé, no hay ninguna opinión, no. Bueno, como pueden ver en la página, en la parte de abajo tenemos un trabajo para realizar, ahora sí, un trabajo sobre doctrina, o sea, es el último que dice actividad sobre doctrina. Antes hay otro que es un instructivo, es una carilla y un poco más que les pido que lean para poder analizarlo. Acabo de subir lo que es la actividad en sí. Como el tema es bastante amplio, es lo que le hemos dedicado más tiempo, he armado 8 temas. O sea, hay 8 temas para hacer el trabajo sobre doctrina. En el instructivo, en la parte final, dice qué tema le toca a cada uno. Por ejemplo, a Hernán Benítez y al grupo que integran López, Cejas y Antonio, le toca el tema 1. Por ejemplo, a Espínola y al grupo que integran Aca, Friscos y Zacarías, le toca el tema 5. Es un poco para aclararlo, porque el año pasado no hice esta aclaración y tuve algún tipo de problemas en la confección. Cada tema tiene 3 preguntas. En la primera pregunta, como lo que ustedes están viendo ahora, es una comparación. Es una comparación entre 3 doctrinas. En la primera columna, los clásicos; en la segunda columna, el desarrollo latinoamericano o el estructuralismo latinoamericano, que es exactamente lo mismo; y en la última columna, Marx. ¿Sobre qué temas quiero que lo comparen? Bueno, primer tema está en la fila: concepto de riqueza y su distribución. Segundo tema está en el segundo criterio de comparación, en la segunda fila, sobre el trabajo. ¿Qué opinaba cada uno sobre el trabajo? Factor productivo trabajo sería más concretamente. Y el tercer criterio de comparación, factor productivo capital. No quiero que me peguen lo que cada uno decía. Yo puedo elegir cualquiera de las 3 doctrinas.
pongo lo que opinaba sobre ese tema y las otras dos es remarcar en qué coinciden o en qué se oponen. Y si se oponen, el núcleo duro, o sea, cuál es la contradicción que aparece. Eso en alguna medida es el tema de comparar. Hay una fila para el hito histórico. No quiero que me lo expliquen. Allí solamente el nombre del hito histórico. O sea, Estado-Nación, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, la gran crisis, no me acuerdo, la Guerra Fría, creo que ya es el otro tema, la crisis del petróleo, la globalización, eso sería poner el nombre del hito nomás. Y después los tres criterios de comparación. ¿Se entiende? Sí, perfecto. La Sí, segunda perfecto. Sí, pregunta. profe. La segunda pregunta es otra comparación, pero ahora la segunda hay que buscarla en el último video, entre el neoliberalismo y las alternativas. Acá en el tema 1, ¿qué opina el neoliberalismo sobre el sujeto en la economía y qué opinan las corrientes alternativas sobre el sujeto de la economía? La tercera pregunta, la pueden ver allí también, es una pregunta más de tipo teórico. Explique el concepto, en este caso, del derecho de propiedad sostenido por la doctrina social de la Iglesia. Compare con la postura liberal y con la postura marxista. Acuérdense, doctrina social de la Iglesia está al inicio de la segunda revolución industrial. Es lo único que les voy a preguntar sobre doctrina social, el concepto del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque es muy común en la Argentina hablar de la función social de la propiedad. Y ese es un concepto, o sea, ¿por qué es común? Porque lo enarboló el peronismo. Estaba en la Constitución del año 49. Y nos guste o no nos guste, en algún momento fue la mitad de la Argentina, hoy debe ser un tercio, pero sigue teniendo peso y a veces aparece este tema de palabra. No está inspirado ni en Marx ni en los liberales, sino en el planteo de la Iglesia Católica. Es lo único que voy a preguntar. Pero después, bueno, vendrá el tema 2, otra vez las tres doctrinas para comparar el hito histórico donde solo hay que poner el nombre y los criterios de comparación. Fíjense que los criterios coinciden con el encabezado de cada uno de los puntos en cada doctrina, para guiarlos un poco en la búsqueda. La segunda pregunta, o sea, la comparación entre el neoliberalismo y las alternativas. La tercera, una pregunta. En este caso, creo que ya lo hablé, la diferencia entre la planificación de los socialistas de Marx, o sea, la Unión Soviética, y la planificación en los desarrollistas europeos, que es la misma que la latinoamericana. Tercer tema, otra vez, las tres comparaciones, la pregunta, la comparación sobre el neoliberalismo y, en este caso, papel que asigna la tecnología el autor clásico, neoclásico crítico Schumpeter. Está en la crisis del 30, Schumpeter. Si a alguno le tocó el tema 3, ya ni me acuerdo quiénes eran. A ver, tema 3. Tema 3 le toca a Catalín Sí, y a yo. Gutiérrez Fernández y al grupo que integran Gutiérrez, Fernández y Mercado. El planteo de Schumpeter, o Schumpeter como les guste, está en la gran crisis, en el video de la gran crisis. Hay un PowerPoint Gracias. donde ustedes pueden encontrar el hito sin necesidad de escuchar todo el video. Un PowerPoint que está en dos partes. La primera parte del video llega hasta la gran crisis. La segunda parte del video, lo que vimos del PowerPoint, lo que vimos hoy. Hay un texto también. Si alguno quiere ampliar un poco más de lo que le tocó, puede buscar en el índice del texto e ir a leer, porque el texto es un poco largo. Son casi 200 carillas, así que no. Así para cada caso. Lo que les pediría que cada uno copie
el tema que le tocó, lo pegue en un Word y pase a resolverlo, o puede pegarlo en un Excel también, no tengo problema. O sea, pero que lo saque de acá para no mandarme los 8 temas, que copie específicamente el tema que le tocó y trabaje el tema que le tocó. Esa es la pregunta digamos, el trabajo práctico sobre doctrinas. Cualquier duda que les aparezcan, pregúntenme antes de entregar. Yo los voy a orientar, inclusive les puedo llegar a decir, fíjate en tal lugar o en tal otro, o esto es así, o si por ahí la consigna no está bien, asumirle, mirá, hice mal la consigna, lo que yo buscaba es esto. O sea, no hay problema en que me consulten por mail. Las preguntas que va a haber en el parcial sobre el tema doctrinas van a ser preguntas que están contenidas aquí. No necesariamente la del tema que te tocó. O sea, para el parcial tendrás que ver las preguntas que te tocaron más las que le tocaron a otro. Por lo cual, después de mi corrección, si quieren intercambiar los trabajos, no hay ningún problema. Pueden hacerlo tranquilamente. No sé si quieren preguntar algo sobre el tema doctrina, sobre este trabajo. No puedo, ahora no. Bueno, lean el instructivo. Lo que yo les acabo de decir está todo en el instructivo. Y están los grupos que le toca a cada uno. Y bueno, el modo de hacer el trabajo es ese. Por hoy no tengo más nada. Muy bien, buen fin de Gracias. Hasta Gracias. el sábado que viene. Bueno, gracias. Buen fin, hasta luego. Chau, chau.